Ya estamos grabando y bueno, las clases van a ser 40 minutos clases, 40 minutos práctica, siempre, ¿ok? Y bueno, esta es la primera presentación, ideologías políticas. ¿Por qué ideologías políticas antes de regímenes políticos? Bueno, porque las ideologías políticas son como la esencia, es como el alma de los regímenes políticos. No hay regímenes políticos si no hay ideologías políticas. Y básicamente la ideología política es lo que le da, es el corazón, es la esencia del régimen. Hay muchos regímenes políticos, pero hay varios que son con ideologías políticas. Entonces, queda claro un poco, o sea, la ideología política es como la filosofía, es lo que sostiene al régimen, ¿ok? Dentro de las ideologías políticas es básicamente voy a apagar la cámara por aquello. Eh, ¿Qué es? Bueno, básicamente la, la ideología política es algo que sirve para diferenciar, es algo que sirve para catalogar o para encasillar dentro de una amplia gama a un partido político, a un movimiento o a un régimen político. ¿Ok? Estas ideologías básicamente lo que vienen a hacer es a encasillar con ciertas características a los regímenes o a los partidos políticos o a los movimientos sociales que hay en algún país. Por ejemplo, eh, tenemos varios, entre ellos está entre ellos está, perdón, ahora sí. Eh, Entre estas filosofías que hay, ¿verdad? Está una de las principales que nació, por ejemplo, con las democracias, que se llama el liberalismo. Este señor que ven acá en este retrato se llama Adam Smith. Adam Smith es un filósofo, economista, escribió varios libros, entre ellos uno de los más importantes que se llama la libertad y la economía de las naciones, que básicamente lo que hace es un escrito en el cual él plasma su idea de mundo perfecto, por ejemplo, o cómo debe ser el mundo. Y se basa en la libertad del individuo, entendido el individuo como la capacidad que tiene para tener propiedad privada. ¿Sí? ¿Qué es la propiedad privada? Bueno, la propiedad privada es poder tener o acumular, ya sean terrenos, ¿verdad? Terrenos, casas, carros, etcétera, etcétera. Es decir, el liberalismo se basa en la libertad del individuo entendido como un ente solo dentro de una sociedad. Él cree que entre más libertad haya de acceso a la propiedad privada, más libre es un individuo. Básicamente, lo que quiero que entiendan es que el liberalismo dice que entre usted más pueda comprar y tener más cosas personales suyas, usted más libre es. ¿Sí va quedando un poco claro? Sí, profe. Ok. Se basa en ciertas características. La libertad es un derecho inviolable. Nadie está por encima de la libertad del individuo ni el Estado. El individualismo es lo más importante de esto. Usted está acá, que los demás, lamentablemente, perdón mi francés, que se jodan. ¿Ok? Usted está por usted y usted tiene que ver cómo hace para morderse, para conseguir plata. ¿Ok? Usted es un individuo solo y tiene que ser un lobo, por ejemplo. ¿Han visto el lobo de Wall Street? Por ejemplo, algo así. Y parte del hecho de que todas las personas somos iguales. Es decir, yo, doña Stefan y don Alan, todos somos iguales, ¿verdad? Y tenemos una igualdad ante la ley y una igualdad ante todo. Y el derecho a la propiedad privada es fundamental. Nadie puede violarles el derecho de la propiedad privada. Es algo que nadie lo puede tocar. Ahora, chicos, esto se basa en que todas las personas somos iguales. Eh, todos somos iguales. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Ustedes creen que todos somos iguales, chicos? Ante la ley, sí. Ante la ley sí, pero todos tenemos las mismas oportunidades.
No, no todos tenemos las mismas oportunidades. Bueno, y yo le pondría un asterisco a ese, realmente todos somos iguales ante la ley. Por ejemplo, me viene a la mente, ¿se acuerdan cuando un candidato presidencial agarró una bici, se fue a una carretera, ¿verdad? Nacional, una, se llama una pista, ¿verdad? Y un trabajador que iba en su vagoneta, eh, bueno, se lo tragó y al final fue el trabajador que no tuvo la culpa, ¿verdad? De que pues el señor fuese en una pista, en una bicicleta, ¿verdad? Eh, bueno, al final él tuvo que pagarle un montón de dinero a este político y el que había cometido el error fue el político. Entonces realmente no somos tan iguales ante la ley. Hay gente que es más igual, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de eso. Por ejemplo, este señor que mató a 4 personas, ¿verdad? No sé, es un meme porque él tiene una cuestión peculiar en la cara. Ese señor mató a 4 personas y está libre porque tiene plata, porque pudo pagar, por ejemplo, pero no sé, yo si me jalo una torta así, no creo que pueda pagarla. Pero bueno, volvamos al tema. El liberalismo, la propiedad privada es lo más importante, ¿sí? Y se basa en la libertad del individuo. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. El Estado solo está ahí. El Estado solo tiene que hacer calles, solo tiene que hacer muelles. Todo lo demás es privado. Pero el Estado es el muelle, pero el que lo tiene que administrar es un ente privado, una empresa privada. Creo que va entendiendo ahí. Y bueno, vamos a ver lo contrario al liberalismo. Ya hablamos del liberalismo, el individuo como eje fundamental. Y ahora vamos a hablar sobre el socialismo o el marxismo, que se basa en este señor que se llama Carlos Marx. Él es un filósofo, economista prusiano, más adelante Alemania, más adelante alemán, que va a vivir toda su vida en Inglaterra, y él basa su idea en que todo tiene que ser parte de un colectivo y que este colectivo sí o sí tiene que ser manejado por las personas trabajadoras. Entonces, tenemos al liberalismo que cree en la cuestión individual, ustedes solos como individuos, ¿verdad? O este que se trata de una sociedad colectiva en la cual los medios de producción, es decir, las empresas, los medios de distribución, los muelles, las carreteras, todo sea parte de un colectivo que se crea, ¿verdad? Desde la unión. ¿Desde cuál unión? Bueno, la unión que él busca, que es la de los trabajadores o el proletario. ¿Cuáles son las características del socialismo? Bueno, se busca la socialización de los medios de producción, es decir, que todo dentro de la sociedad sea estatal. Las fábricas, los medios de transporte, qué sé yo, los muelles, los supermercados, todo sea parte de un Estado. ¿Ok? ¿Qué busca? Que no haya una clase obrera, sino haya una clase social ahí que es la clase trabajadora y que no hayan clases sociales, es decir, que no haya gente rica ni gente pobre, sino que sea, todos tengamos todo por igual y lo que busca es una dictadura del proletariado, que lo que quiere decir es que los trabajadores estén en el poder y busca una justa repartición de la riqueza. ¿Ok? Entonces, el liberalismo, el individuo como ente fundamental y la propiedad privada, y el socialismo, el colectivo y las propiedades colectivas. Sí va quedando un poquito claro. Más adelante vamos a trabajarlo más, sobre todo la siguiente semana, pero sí van entendiendo ahí un poco. Sí, bueno. La siguiente que vamos a Sí, ver profe. es el anarquismo. Este es el símbolo, ¿verdad? Lo deben haber visto como en inmensidad de grafitis, sobre todo en bueno, en los puentes, ¿verdad? Hay muchos de estos. El anarquismo, si uno busca la individualidad y el otro busca eh, lo colectivo,
El anarquismo busca totalmente lo contrario. Él busca la libertad comprendida como cualquier forma de autoridad, como una fuente de opresión. Entonces, el anarquismo lo que busca es eliminar todas las estructuras que sean un poder. La escuela, el Estado, la familia, cualquier cosa que lo limite a usted como persona es un atentado a su forma o a su libertad. ¿Sí? Ellos buscan la autogestión, ¿ok? Ahora, ¿qué características tiene? Es una crítica a toda forma de autoridad, ya sea estatal, religiosa, militar, ¿verdad? Buscan que estas instituciones dejen de funcionar. Se basa en la solidaridad y en la autogestión. Es decir, yo me autogestiono como persona individual que soy. Es decir, si quiero hacer tortillas, lo primero que tengo que hacer es sembrar maíz. ¿Ok? Entonces, si yo quiero tortillas, yo siembro maíz. ¿Ok? Me estoy autogestionando. Ah, pero por ejemplo, Alan quiere maíz y le fue mal en su cosecha. Bueno, yo me solidarizo con él y le doy del maíz. ¿Ok? No hay una transacción. ¿Sí me entienden? No, no le estoy cobrando, yo se lo doy por como ente solidario. ¿Ok? Ellos no ven ninguna moneda, no ven ningún estado ni ninguna religión, porque lo que quieren es eliminar cualquier forma de institución. ¿Sí va quedando clarillo? Profe, ¿han habido partidos anarquistas en Costa Rica? No, el anarquismo en Costa Rica es muy poco. Por allá en 1980 hubo un grupo que se llamaba La Familia, donde, bueno, su mayor representante se llamaba Viviana Gallardo, que fue asesinada en una comandancia. Hay un libro que pueden leer sobre Viviana Gallardo, pero digamos como movimiento articulado anarquista, solo La Familia, que también era comunista. Entonces, es muy poco el anarquismo que hemos tenido, incluso el comunismo acá sigue siendo como muy perseguido y muy escondido, ¿verdad? Eso no quiere decir que no hayan, ¿verdad? Personas que sean anarquistas, pero como movimiento político como tal, muy poco, la verdad. Es como más adelante vamos a ver movimientos fascistas. En Costa Rica hay, por ejemplo, no sé si se acuerdan, un policía que andaba con una bástica ahí hablando de la superioridad racial acá en Costa Rica. O sea, que hay, pero articulados así como grupos de personas buscando incidir dentro de la política. El anarquismo no, quizás ahí La Familia, 1980, con Diana Gallardo. Yo creo que ese libro está en línea, ahora le envío el link. eh, pero sí, la Familia era un grupo que buscaba, por ejemplo, tener su propia incidencia dentro de la política, incluso tomando a la fuerza, ¿ok? Entonces, tenemos comunismo, tenemos libertarismo y tenemos anarquismo. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos el social cristianismo, ¿ok? Vimos el socialismo, pero ¿qué tiene que ver el social cristianismo? Bueno, el social cristianismo se basa básicamente en dos cartas papales, una se llama el Cuadragésimo Ano y la otra la Renum Novarum. Las encíclicas papales son cartas o son discursos que hace el Papa, ¿ok? Para los que no son católicos, ¿verdad? El Papa es la máxima figura dentro del catolicismo, ¿sí? Y el Papa, pues, tiene como un poder muy importante. En las cartas, este Papa escribe sobre la importancia de la justicia social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dentro de la sociedad, lo que debe primar es la justicia social. Por ejemplo, si don Alan tiene una empresa, lo que tiene que hacer Alan es pagarle a sus trabajadores de una manera justa. No debe poner primero, don Alan, su beneficio económico sobre la calidad de vida de sus trabajadores. Ustedes se pueden decir, profe, pero eso no es como socialismo. Bueno, sí. ¿Qué sucede? Que para la época que nace el social cristianismo, en Europa estaba germinando el comunismo.
Es decir, imagínense, son trabajadores, ¿verdad? No tienen un día de descanso, no tienen jornada de 8 horas, viven en su empresa y escuchan hablar de esta ideología que busca ponerlos a ustedes en el poder, pero que no es religiosa. ¿Ok? Y si usted quiere hacerse comunista, tiene que dejar su religión, ¿ok? Porque el comunismo busca un cambio de la sociedad, ¿verdad? Y entre estos cambios, pues busca un cambio de religión. Entonces usted, como trabajador explotado en estas fábricas de antes, ¿verdad? Se siente muy feliz y entonces deja ir a la iglesia. ¿Y qué pasa? La iglesia está perdiendo feligreses. Y se dan cuenta, por ejemplo, que la fuerza trabajadora es más grande que la fuerza pues de fábricas, la gente que es dueño, es decir, hay más trabajadores que dueños de fábricas. Entonces la iglesia tiene que renovarse. Y es por eso que nace el social cristianismo, que es esta justicia social, este ver al trabajador desde una visión cristiana. ¿Ok? Es una gran influencia católica, nace desde el catolicismo, sobre todo con las encíclicas papales. Ojo, esta palabra, porque les va a venir, bueno, les puede venir una pregunta que digan, se basa en encíclicas papales, y si no saben que son encíclicas, ¿verdad? No van a entender muy bien lo que les están preguntando. Entonces, las encíclicas papales son cartas, Rerum Novarum y Quadragésimo Anno, que estas fueron escritas por el Papa, donde hablaba sobre justicia social, donde debe primar es lo humano, ¿ok? Tienen ideales de democracia y justicia y el trabajo como un deber y un derecho. ¿Qué quiere decir esto? El social cristianismo dice, usted, doña Estefan, puede trabajar, el Estado tiene que darles un trabajo, pero usted debe trabajar. Es decir, su fin último como persona es el trabajo. Y aquí viene una cuestión, ¿verdad? Que quizás lo hayan escuchado, que es el trabajo como ente dignificante. Es decir, el trabajo busca dignificar a la persona. Es decir, que ustedes no tengan que hacer ninguna cuestión que no quieran por ganar dinero. ¿Ok? ¿Queda claro lo del social cristianismo? ¿Y cómo se diferencia de las otras tres que hemos visto? Profe, yo le tengo una pregunta sobre el liberalismo. Ok, dime. Yo puedo interpretar que el liberalismo se basa, uno de los fundamentos es que entre usted, entre más tiene, más paga. No, al contrario. El Estado es mínimo. Usted no es que tiene que pagar, sino más bien usted es libre entre más capacidad de consumo tiene. Por ejemplo, usted es libre entre más pueda comprar y entre más todo alrededor esté hecho para que usted pueda adquirir más propiedad privada. Porque la propiedad privada lo hace usted libre. Es decir, entre usted más posibilidades tenga de conseguir ya sea terrenos o bienes, usted más libre es. Usted puede elegir, ¿sí? Y en esa capacidad de elección radica su libertad. ¿Sí queda claro? Claro, claro, ya lo sí, profe, muchas gracias. Ok, sí. Vea que es muy diferente al comunismo, que el comunismo dice, no, no es la propiedad privada lo que genera libertad, sino más bien la capacidad que tenemos nosotros de organizarnos y generar algo nosotros como en conjunto. Es decir, por ejemplo, imaginémonos esto, nosotros somos trabajadores, ¿verdad? Lo único que tenemos son nuestra fuerza de trabajo y de ahí, no tenemos un Estado, no tenemos propiedad privada, lo que tenemos es, bueno, no sé si lo vieron antes o si llegaron a verlo, yo que fui un poquito más, hay una especie de lotes antes en las comunidades que la comunidad sembraba, se llamaban ejidos. Entonces, por ejemplo, si don Alan quería, iba y sembraba maíz, si doña Estefan quería, iba y sembraba, qué sé yo, papa, y ahí, y luego se compartía entre toda la comunidad. Eso era muy común antes, ¿verdad? Bueno, esta figura ya no se ve, pero es parte de, digamos, es decir, el terreno no le pertenece a nadie, nos pertenece a todos. Eso es lo que se basa en el comunismo, mientras que en el liberalismo, este es mi lote y yo hago con mi lote lo que yo quiera. Y, por ejemplo, lo más importante del liberalismo, que es básicamente el sistema que tenemos ahora, es la propiedad privada, o tener carro, por ejemplo.
tener casa. Pues las casas son cercadas, tienen barras, etcétera, etcétera. Hay una protección a la propiedad privada. Por ejemplo, si yo llego ahora a la casa de don Alan y me meto, es muy probable que don Alan me pegue un balazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él está defendiendo su propiedad privada. Mientras, por ejemplo, que en el comunismo las casas no son de nadie, son de todos. Yo, por ejemplo, para ponerle otro ejemplo, en el comunismo, si yo fuese profesor, ahora que estoy en Cahuita, por ejemplo, no tendría que pagar alquiler. Es el mismo estado que me da a mí una casa. Y esa casa es tanto mía como de las personas trabajadoras. Es decir, yo voy a tener esa casa, pero yo sé que no va a ser mía. No voy a pagar alquiler, pero es del Estado. Sí, sí me van entendiendo un poco. El Estado sí, porque es un Estado de los trabajadores. Más adelante vamos a sentar más las ideas y conforme van pasando las clases van a quedar un poquito más claras. ¿Ok? Pero es lo que quiero que vamos entendiendo, por ejemplo, las pasos. Entonces, el social cristianismo se basa en las cartas papales, en la influencia católica y el trabajo como deber y la justicia social. ¿Ok? Es como el comunismo, pero católico, por así decirlo. Luego tenemos el fascismo. Este personaje que tenemos acá se llama Benito Mussolini. El fascismo nace en Italia después de 1920 hasta 1945. Es una ideología altamente autoritaria. Usa fuerzas militares y policías militares para mantener su poder. Proclama la desigualdad de clases. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy una persona que soy rica, ¿verdad? Yo estoy más apto que una persona que nació pobre. ¿Para qué? Para gobernar. ¿Ok? Nace en contraposición al comunismo, ¿verdad? Dice que las personas que tienen algún tipo de propiedad privada, ya sea fábrica, etcétera, etcétera, eh, es más apta para gobernar y para manejar sus cuestiones. ¿Ok? ¿Cuáles son las características? ¿Alguno vio Pinocho de Guillermo del Toro? La película de Pinocho, la que está en Netflix. No sé si la vieron. No. Bueno, bueno, si la vieron, sale una referencia a él, a Benito Mussolini. Él buscaba, junto con Hitler, ¿verdad? Esta cuestión del humano perfecto, etcétera, etcétera. Bueno, si pueden ver Pinocho de Guillermo del Toro, sale una referencia al fascismo de Benito Mussolini. Nace como nace como para contrarrestar el ascenso que está teniendo el comunismo, ¿verdad? Eso que les hablaba ahora de que en esta época, pues los trabajadores se iban sintiendo más parte de estas ideas, ¿verdad? Que hablaban de justicia social, de los trabajadores como fuente importante, ¿verdad? Eh, Empiezan a tomar ideas y el fascismo nace en contraposición de ellos y básicamente el fascismo va a ser patrocinado y va a ser financiado y va a ser promovido por ejemplo, las grandes empresas italianas en ese entonces, por ejemplo, Vespa, Lamborghini y todas estas empresas pues que estaban empezando y claramente no les servía que hubiesen trabajadores pidiendo días libres o que hubiesen trabajadores pidiendo un aumento de salario o un día de descanso, ¿verdad? Entonces van a utilizar este nacimiento de esta ideología, ¿verdad? Que hablaba sobre una supremacía, que hablaba sobre todo de que todos tenían que ir por una misma nación, donde el partido está encima de cualquier otra persona, pues empiezan a tener pues, un auge y, por ejemplo, va a durar casi 15 años, ¿verdad? Hasta que Italia es derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, básicamente son racistas. Actualmente hay fascismo, claro que sí, ¿verdad? El fascismo nunca se eliminó, ¿verdad? Hay personas que creen que hay personas que son menos por su color de piel o por ejemplo, no es lo mismo que para algunas personas que venga un nicaragüense cruzando la frontera, ¿verdad? Ahí pasando el río San Juan, mojándose la espalda, a que venga un nicaragüense con mucho dinero y empiece a invertir. Por ejemplo, el BAC. El BAC es un banco nicaragüense, por ejemplo. Y es muy diferente cómo nos referimos a los nicaragüenses
que se mojan la espalda cruzando el río San Juan que a los dueños del BAC, ¿verdad? O sea, el fascismo existe y sigue existiendo, ¿verdad? El problema es que en esta época, ¿verdad? De 1920 a 1930, a 1945, pues existió en Italia y que se basa en estas ideas y es el control de medios y las masas en una seguridad nacional y una persecución de comunistas. Luego está el fundamentalismo, que el fundamentalismo se basa en que todo lo que hace el gobierno tiene que estar basado en un texto fundamental. En el mundo hay 4 libros fundamentales. Uno es la Biblia, que es cristiana, católica, etcétera, etcétera. Luego está el Corán, que es la base del islamismo, ¿verdad? Luego está la Torah, que es la base de el judaísmo, y luego están los mantras budistas, que es la parte más importante de pues el budaísmo. ¿Ok? El fundamentalismo, voy a dejar zanjado esto porque he visto que se confunden un poco. El fundamentalismo es la ideología política que utiliza un libro sagrado eh, para manejarse, pues para decir sus instituciones. Pero el único ejemplo que tenemos de fundamentalismo es el islamismo. ¿Ok? ¿Ok? Vean que estoy haciendo la salvedad de una vez. El fundamentalismo es la ideología política que utiliza un libro sagrado para manejar la sociedad. ¿Sí va quedando claro? Sí, profe, sí. Y en el mundo solo tenemos un ejemplo que se llama el islamismo. Es decir, han visto a estas personas que se inmolan, que usualmente tenemos esta percepción de que son terroristas, ¿ok? Que alaban a Alá. Es el único ejemplo de fundamentalismo que hay. ¿Ok? El fundamentalismo es mesiánico, es decir, cree en una figura santa. Es una corriente antimodernista. ¿Por qué? Porque está utilizando un libro milenario para basar su sociedad. Entonces, por ejemplo, si el libro dice que si una persona es infiel, hay que apedrarla en la plaza principal, eso es lo que va a hacer, porque la ley es el libro sagrado. Entonces, cualquier cosa como derechos humanos es una cuestión que no va a tener cabida, porque los derechos humanos nacen en 1947. Es decir, no es lo mismo a un libro de hace 2000 años. ¿Sí van entendiendo un poco esto? Se basa en la interpretación de los libros sagrados. Entonces, lo que dice el libro es la ley. ¿Ok? Y en el mundo solo tenemos un ejemplo que es el islamismo musulmán. ¿Ok? Y bueno, actualmente se asocia con los grupos más radicales, que son estos que les hablaba, ¿verdad? Del yihadismo, ¿verdad? Que son personas que usualmente son vistas como terroristas. Y para terminar, tenemos el libertarismo, que es un apéndice, por ejemplo, nace del liberalismo, pero el libertarismo cree que el Estado no debe existir. Es decir, que el Estado, por ejemplo, el liberalismo decía que el Estado tiene que estar para hacer la infraestructura, calles, muelles, etcétera, etcétera. Ellos creen que no, ¿verdad? El liberalismo que utilizan usualmente es en un paño amarillo, ¿verdad? Esta serpiente, creen que el Estado solo te oprime, entonces que lo mejor que pueden hacer es eliminar el Estado. Por ejemplo, un ejemplo que tenemos aquí en Costa Rica fue Otto Guevara, por ejemplo, que él hablaba de esta reducción estatal, que por ejemplo la caja debería desaparecer, que todo debería ser manejado por hospitales privados, que la educación debería desaparecer, que todo tiene que ser, por ejemplo, por colegios privados, que la banca nacional debería desaparecer y que todo lo que debería hacer son bancos privados que manejen la economía, porque ellos creen que el Estado lo que hace es limitarte como individuo. ¿Ok? Por ejemplo, que la educación sea manejada por el Estado, creen que es una forma de influencia que tiene el Estado para seguir manteniéndose. No los juzgo, en parte de razón, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿ustedes creen que allá donde yo estoy trabajando, en Talamanca,
algún colegio privado quiera tener clases ahí, si son apenas como 14 chiquillos, ¿verdad? O sea, no hay negocio ahí, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el negocio? ¿Verdad? Y bueno, estas son las principales ideologías. No sé si tienen alguna duda sobre ellas, algo que quieran hablar o algo que no haya quedado muy claro de las ideologías. No, profe, en mi parte todo claro. Ok, ahora, la siguiente semana vamos a volver a tocar este tema para las personas que no se conectaron. Si se conectan ustedes tres, pues seguimos. ¿Ok? Y vamos a empezar a ver regímenes políticos que son muy diferentes. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver democracia, vamos a ver autoritarismos, ¿verdad? Y vamos a ver las diferencias y cómo estas ideologías se ven reflejadas en estos tipos de regímenes, ¿verdad? Como les decía, las ideologías políticas son la filosofía que está detrás de los gobiernos, ¿sí? Y de los partidos políticos. Por ejemplo, podemos catalogar el movimiento libertario con este partido que estamos viendo aquí, el liberalismo. Muy bien. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano. Ustedes pueden decir, profe, pero ¿cuál partido? Bueno, el Partido Unidad Social Cristiana tiene esta base. Supuestamente utilizan esta ideología para mantenerse y para buscar poder. Por ejemplo, aquí podemos poner al Frente Amplio o al Partido del Naranjazo, no sé si se acuerdan, si son viejos como yo ya, el Partido del Naranjazo, no se acuerda, de Vladimir de la Cruz, ¿verdad? Y por ejemplo, acá en el liberalismo podemos poner al PAN, podemos poner al del presidente actual, ¿verdad? Que son personas que buscan el libre mercado, pero que necesitan el Estado para llegar a este libre mercado. Es decir, necesitan que el Estado les tenga carreteras buenas, que el Estado, por ejemplo, les tenga muelles, por ejemplo, APM Terminals. ¿Qué están haciendo? Bueno, están utilizando el Estado. Eso lo estamos pagando usted y yo. Mientras que APM Terminals hace toda la infraestructura y se cobra por casi, creo que son 40 años, eh, los beneficios para ya luego dárselos al Estado. ¿Sí, sí me van entendiendo? La ruta 27 también. La Ruta 27, por ejemplo, Autopistas del Sol, es parte de eso. Es decir, el Estado necesita esto, se lo damos en concesión, usted no los da y ya luego lo manejo yo. Pero necesitamos carreteras, por ejemplo, en buen estado y el Estado tiene que brindarlas. La mayoría de partidos políticos y espectros políticos están acá, en el liberalismo, ¿verdad? Es decir, suena como una cuestión muy abstracta, pero está en nuestra vida, está en nuestra inmediatez. Y yo entiendo, créanme, yo trabajo con chicos y adolescentes y a ellos no les interesa nada, mucho menos la política. Y es una tarea dura hacer que se interesen. Incluso me cuesta que mis papás se interesen en política, ahora mis alumnos un poco más, pero lo que quiero darles el mensaje es de que aunque suene muy chino, aunque suene muy alejado de nosotros, es algo que está muy presente. Y lo importante de esta materia de cívica es que nos va a dar las herramientas para que ustedes se generen una propia opinión, que es lo más importante, chicos. Ustedes, como personas, como ciudadanos, tienen que tener una opinión y su opinión tiene que ser respetada y oída. Y qué más importante que entender estas cuestiones para formularse sus propias opiniones. Que nadie más les diga, que ustedes puedan, con la información que están recibiendo ahora, entender por qué el presidente a veces tiene un discurso muy violento o por qué, por ejemplo, irse del lado de las religiones dentro de la política es un poco fundamentalista. Que ustedes sepan, bueno, es que esa interpretación no viene de los derechos humanos, viene desde la Biblia y viene un poco desde el fundamentalismo. Por ejemplo, el caso de Fabricio Alvarado con el tema del aborto, que por ejemplo es un tema complejo, ¿verdad? Y podemos discutirlo, estamos a favor, estamos en contra, ¿verdad? Y que por más discusiones que podamos tener nosotros, hay mujeres que están abortando en este momento, ¿verdad? Y que el Estado pues las está dejando abandonadas, ¿verdad? Que son temas complejos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero eso es lo que yo quiero, que entendamos un poco esto y que ustedes mismos se generen una propia opinión
y que puedan pasar el examen. Es decir, que puedan por lo menos ver que, ah, es que voy a votar por Mario Redondo. Bueno, ¿qué tipo de ideología es Mario Redondo? ¿Qué tipo de dónde está en el espectro político? ¿Qué tipo de ideología tiene? ¿Qué tipo de régimen representa? ¿Ok? Por ejemplo. Y bueno, chicos, eso sería la clase de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Voy a subirla a YouTube y se las voy a pasar por link en el mensaje de WhatsApp, en el chat este de WhatsApp que tenemos. Y de ahí nos veríamos la próxima semana. Si hay alguna duda, nos vemos, me escriben, etcétera, etcétera. Y la siguiente semana les envío la presentación y les envío la primera parte del resumen. ¿Queda claro? Profe, una pregunta. Dígame. Entonces, la otra semana, ¿va a haber tema nuevo o va a seguir viendo lo mismo? Va a haber tema nuevo fijo, pero voy a tomar un poco este también. Ok, ok. Ok. Bueno, doña Estefan, nos vemos, chicos. Bueno, profe, buenas noches. Buenas noches, nos vemos.